de Power BI, les voy a dar los alcances del producto para que si tienen la herramienta o si quieren explorar con esta herramienta para poder generar sus propios reportes y que sus reportes, como dice el título de esta como les decía, ¿no? Entonces, esta charla del día de hoy vamos a ver cómo podemos utilizar la herramienta, cómo podemos explorar con esta herramienta y si es la primera vez que tenemos acceso a esta herramienta, les voy a dar los alcances básicos para que ustedes puedan utilizarla y de repente ya puedan generar sus propios reportes sin la necesidad de repente de que un área de sistemas o un ingeniero especialista en bases de datos les genere los reportes, ¿no? Ustedes mismos pueden hacer sus reportes. Entonces, vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Vamos a comenzar hablando sobre qué cosa es Power BI. Vamos a conocerlo ya desde qué es. Desde un entorno, básicamente, actualmente, hoy en día, prácticamente el mundo que nos rodea, como cada uno de nosotros seguramente lo estamos experimentando, es cambiante, ¿no? Cambiamos muy rápido a lo largo de estos últimos años, ¿no? Más rápido que en cualquier otro momento de la historia. De repente hace algunos años todavía podíamos ver los productos analógicos en el mercado. Y estos, conforme nos hemos estado acercando al año 2000 y en adelante, la conectividad que nosotros tenemos con los productos tecnológicos han cambiado. Ahora la tendencia es de que todos estemos conectados, retomando el punto de lo analógico. Cuando nosotros teníamos de repente los productos analógicos, como las comunicaciones se llevaban de repente con esos teléfonos que parecían unas bombonas y teníamos que de repente esperar el tono de llamada para que la otra persona nos contestara una llamada telefónica, o esperábamos de que esa persona estuviese en un lugar físico para podernos contactar con esa persona. Eso ha cambiado rotundamente al día de hoy, ¿no? Podemos estar en cualquier parte del planeta, en cualquier momento, y tenemos la comunicación libre, en el sentido de que tenemos queremos tener siempre la información a mano en donde nos encontremos, ¿no? Ahora, gracias a el crecimiento exponencial de tecnologías, las computadoras son tan masivas actualmente, y esto nos lleva a que, si bien los datos que nosotros queremos hacer la captura de esta información, si bien los datos son omnipresentes, la inteligencia procesable de los datos es difícil de alcanzar muchas veces. Nuestros clientes muchas veces quieren transformar los datos en acciones inteligentes y reinventar sus procesos comerciales. Para hacer esto, necesitan analizar más fácilmente cantidades masivas de datos, de modo que puedan pasar de ver lo que sucedió y comprender por qué sucedió, luego a predecir lo que sucederá y en última instancia a saber qué debo de hacer, ¿sí? Solo entonces, cuando comprendamos todas estos pasos o estas acciones, vamos a llegar a tener una empresa inteligente. ¿Cómo nosotros capturamos esta información para poder llegar al objetivo de tener una empresa inteligente? Por ejemplo, en nuestro día a día, solo para poner un ejemplo, hoy en día existen automóviles que capturan información de las cosas o de dónde nos encontramos. O nuestros teléfonos inteligentes, los smartphones, capturan información. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, ustedes van a una tienda, a un supermercado, y automáticamente el teléfono te manda un mensaje diciendo, por favor, dale like o dale da tus comentarios sobre el lugar a donde tú has visitado, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Volviendo al caso de los automóviles. Por ejemplo, para el año 2020 se estima de que el 75% de los automóviles se constituirá con un hardware inteligente para conectarse a Internet. Eso quiere decir
solo enfocándonos al tema de los autos, por ejemplo, es de que nuestro automóvil nos puede indicar de repente qué pieza del auto necesita ser cambiado, ¿no? O cuál es la gasolinería más cercana a al lugar geográfico en donde yo me encuentro para poder de repente tanquear mi auto, tanquear la gasolina de mi auto, eh, estando en un lugar X del planeta, ¿no? U otras funciones más, que de repente estos aparatos tecnológicos, todo el hardware con los que nosotros convivimos en nuestro día a día, va capturando esta información. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo logramos procesar esta información? Lo podemos muchas veces en las empresas, cuando nosotros tenemos toda esta información ya capturada, muchas veces lo procesamos a través de hojas de cálculo, ¿sí? O de repente hacemos una base de datos, trabajamos de repente dedicamos horas en hacer ese procesamiento de esa información para recién tener un reporte final, pero que al momento de obtener ese reporte final de esa data procesada o de esa data capturada, ya no me sirve a mí para tomar una decisión al momento. Para ello, existe una herramienta o un servicio que es Power BI. Ahora, ¿qué cosa es Power BI? Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocio que nos va a permitir básicamente hacer un análisis de datos y compartir la información. Y sobre todo Power BI me va a permitir compartir esta información y acceder a la información desde el lugar en donde yo me encuentre, ya sea en nuestras oficinas, a través de un browser de internet o descargándome el aplicativo de Power BI en mi dispositivo móvil. Entonces, así yo esté en la calle, en una cafetería, en un restaurante, yo voy a poder acceder a esta información desde donde me encuentre. Esa es la ventaja que tiene Power BI. De repente alguno de ustedes me dirá, Ruth, pero yo trabajo, en estos momentos yo trabajo esta información o mi información la trabajo netamente con Excel y puedo de repente armar mis reportes con Excel. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con Excel y trabajar con Power BI? Si prácticamente, entre comillas, me da lo mismo. Excel es una herramienta muy potente que me va a permitir procesar información en la cual yo voy a poder hacer cálculos, cálculos de cada una de las casillas o cada una de las celdas de la información que yo esté procesando en esta hoja de cálculo. Power BI, a diferencia de Excel, ¿sí? Su core de Power BI es el de analizar la data que estoy procesando, mostrándola a través de visualizadores gráficos, y su principal punto, como la cerecita del pastel, es el de la colaboración. La colaboración con Power BI es la principal diferencia que tiene respecto a la herramienta de Excel, ¿no? Esa es la diferencia. Con Excel yo puedo trabajar fórmulas, puedo trabajar, procesar los datos, hacer filtros de repente, jugar con los datos, hacer tablas dinámicas, etc. Pero con Excel no voy a poder obtener el tema de colaboración, el tema de compartir esta información, acceder a esta información desde el lugar en donde yo me encuentre. Eso lo pueden lograr con Power BI. Ahora, ¿cuáles son los desafíos principales que tenemos en nuestras empresas con la carga de información? Principalmente es la pérdida de tiempo. De repente ustedes lo pueden ver en su día a día, la poca visibilidad de la información
y que nosotros generalmente de repente necesitamos a un especialista de TI para que nos esté para que nos esté entregando la información a tiempo, ¿sí? O de repente tenemos la información desplegada en diferentes sistemas o en diferentes repositorios que no somos los especialistas de cada uno de estos repositorios. De repente lo tenemos en una base de datos de SQL, otra fuente de información en una base de datos de Oracle, otra fuente de información, no sé, en una base de SAP, etcétera. Entonces, no manejamos todos los conocimientos técnicos para poder sacar la información de cada una de estas fuentes especializadas, ¿sí? Entonces, básicamente, la extracción de esta información se va a conllevar a que tengamos a un especialista al costado que nos pueda indicar si es que nos puede dar la información al momento, ¿no? Entonces, sí, entonces les estaba comentando de que básicamente actualmente el tema de la pérdida de tiempo para poder acceder a esta información es nuestro principal dolor de cabeza en las organizaciones, ¿no? Y la poca visibilidad que tenemos de esta información, ya que puede estar repartida en diferentes centros o diferentes repositorios de datos, ¿no? Ahora, con Power BI podemos aprovechar al máximo estas debilidades o estas falencias que tenemos y cómo las aprovechamos o cómo Power BI nos puede manejar el tema de aprovechamiento para poder extraer nuestra información. Ok, listo. Entonces, creo que no sé si me pueden decir si es que están viendo la pantalla, por favor. Bien, entonces voy a nuevamente exponer mi presentación para poder continuar con esta charla. Ok. Les decía cómo podemos sacar provecho a Power BI. Power BI nos va a dar los resultados más rápidos, ya que nos va a permitir agilizar el tiempo a través de los conectores propios que ya tiene Power BI para poder hacer la extracción de información, ¿no? Armar un reporte con Power BI no nos toma más de repente de 5 minutos si es que sabemos dónde está la data, conectarnos las credenciales y armar los reportes de repente hasta en 5 o 10 minutos máximo podríamos hacer un reporte bien hecho y exponerla, publicarla al personal o con las personas que queremos compartir esta información. Y básicamente el tema de colaboración. Con Power BI, como les comenté hace un momento, podemos trabajar juntos y efectivamente con todo el equipo, ya que nos va a permitir entrar a la herramienta desde un browser de internet o nos podemos descargar el aplicativo a nuestros dispositivos móviles. Es libre la descarga de la app. Solo van al store de al store y se descargan el aplicativo que es Power BI. Lo pueden descargar para Android o para iOS. ¿Ok? Entonces, las principales características de Power BI es que nosotros podemos comenzar en segundos a conectarnos a las fuentes de datos, ya que Power BI tiene conectores básicos para poderse conectar a sus diferentes fuentes de datos, ¿sí? Beneficia a todos los roles de la organización, desde un desarrollador de repente hasta el usuario final o el usuario de negocios. El usuario de negocios muchas veces no conoce de tecnología, pero ha manejado de repente Excel, entonces él ya sabe de repente hacer sus reportes con Excel, sabe jalar los datos, sabe cómo armar sus reportes con Excel. Entonces, para el usuario de negocios, ese usuario que nunca ha manejado de repente otro sistema, la transición o la migración a cómo usar la herramienta o cómo usar este servicio no va a ser muy fuerte. Se puede adaptar este usuario final a utilizar la herramienta con mucha rapidez. Ahora, ¿cuáles son los productos que vienen con Power BI? Les voy a comentar solo algunos. Estos son los principales productos de Power BI. El principal es Power BI Desktop.
Es una herramienta que nos va a permitir hacer el desarrollo en sí de un reporte. Esta herramienta es gratuita. Se lo pueden descargar de internet, solo lo buscan como Power BI Desktop Descargas y lo pueden descargar, es gratuito. La siguiente es el Power BI Services. Es el servicio de Power BI que se aloja en la nube bajo la plataforma de Office 365. Esta plataforma es la que nos permite el tema de colaboración. Y en la presentación del día de hoy nos vamos a centrar más en el servicio de Power BI Services o conocido como Power BI Pro y Power BI Desktop. Nos vamos a centrar en estos dos productos. Los siguientes productos que les voy a mencionar son productos que están pensados para implementaciones a gran escala o capacidad dedicada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero tener un ambiente separado de la nube, ¿sí? En el cual yo quiera mantener un ambiente como una isla en donde voy a manejar y procesar toda mi información, Power BI Premium es la solución, ¿sí? O de repente tengo capacidad de procesamiento, de repente son varios gigas de información que necesito procesar para poder sacar un reporte o sacar un reporte final. Power BI me puede servir para poder tener esta clase de soluciones. O para el caso que, no sé, tenga 200 usuarios en mi organización y 100 de ellos necesitan entrar y revisar los reportes, 100 de ellos hacen los reportes de mi organización. Entonces, tendríamos que tener de repente una implementación con Power BI Premium. Power BI Premium, más adelante ya se los voy a comentar cuál es la arquitectura que deberían de tener con Power BI Premium. Esta arquitectura es on-premise, ¿sí? On-premise, necesitamos una arquitectura física para poder hacer su implementación. Power BI Report Server es el servidor de informes local que se implementa o que se instala con SQL Server. Lo pueden tener si es que ustedes tienen de repente el SQL Server 2017, que es la última versión, me parece. La versión Enterprise con Software Assurance, ustedes dentro de ese paquete tienen este servicio de Power BI Report Server. Es un reporteador que nos va a dar los beneficios de la herramienta de Power BI. ¿Logramos colaboración con estas dos presentaciones del producto? No. A menos de que tengamos Power BI Services o Power BI Pro, es que logramos la colaboración. Estas dos presentaciones son las presentaciones que son a medida, son locales, son presentaciones locales. ¿Ok? Y Power BI Embedded, básicamente esta solución se implementa desde Azure, desde la plataforma de Azure, y está pensada básicamente para los desarrolladores de aplicaciones. ¿Qué clase de aplicaciones? Les quiero mostrar aquí unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una solución aquí con Power BI, ¿sí? Power BI, como les digo, trae sus propios visualizadores con los que podamos nosotros armar nuestros reportes. Pero si de repente queremos tener un visualizador propio o desarrollado como lo que vemos aquí en esta sección, ¿sí? Este desarrollo es ya un desarrollo ya customizado a medida, ¿sí? Entonces, para esto ya necesitamos hacer un desarrollo a medida con Power BI Embedded. Ok, entonces vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. No hay todavía preguntas. Si no hay preguntas, vamos a pasar a explicarles sobre el producto de Power BI. Ok, muy bien. Como les dije,
ustedes pueden entrar al servicio de Power BI Pro o el servicio en sí que se aloja en la nube bajo la plataforma de Office 365. Al adquirirlo, ustedes entran a una dirección URL, se loguean con la cuenta que se les puede dar para poder entrar a la plataforma. Y aquí, dentro de la plataforma, ustedes pueden tener un enlace para poder descargarse el Power BI de Desktop, ¿sí? Pero si no, como les dije, esta herramienta es gratuita, lo pueden buscar en internet a través de un navegador web y se descargan el producto de Power BI Desktop. Ahora, este servicio de Power BI Desktop, cuando lo descargan, generalmente Power BI Desktop todos los meses va sacando actualizaciones o cada cierto tiempo, cada pocos meses, siempre saca unas actualizaciones que van mejorando el producto. ¿Cuál es el producto de Power BI Desktop? Es el que le voy a mostrar a continuación. Aquí tengo una limpia. Ok, este es el producto de Power BI Desktop. A través de esta herramienta, nosotros nos podemos conectar a diferentes fuentes de datos, como les comenté, ¿no? ¿Cómo nos conectamos a las fuentes de datos con esta herramienta? Aquí, en obtener datos, le damos clic y vamos a obtener aquí todos los conectores a diferentes fuentes de datos. Podemos conectarnos a archivos sueltos como Excel, CSV, TXT, etcétera. Si tenemos de repente... Ok, entonces como les decía, nosotros nos podemos conectar a diferentes fuentes de datos. Y aquí podemos encontrar conexión a bases de datos SQL, Oracle. De repente, si tenemos un SharePoint donde manejamos nuestra información, también nos podemos conectar directamente a listas de SharePoint o a tablas que tengamos almacenadas en SharePoint Server, como también a fuentes de datos en Azure. Si tenemos de repente una base de datos desplegada en Azure, lo podemos hacer. O fuentes de datos abiertas como son las de Facebook, MailChimp, Marketo, etcétera, ¿no? Fuentes de datos abiertas. Y si, bueno, no encontramos por aquí un conector a una base de datos que de repente nosotros manejamos y aquí no se encuentra el conector, podemos hacerlo a través del conector de ODBC. ¿Ok? Entonces, prácticamente tenemos conexión a casi todas las fuentes de datos. Podemos conectarnos también directamente a una fuente de datos web, por ejemplo, ¿no? No tengo aquí una URL, pero si tuviésemos, no sé, quiero de repente traer una fuente de datos, una lista de países del mundo y que se encuentra desplegada en una página web como lista, ¿sí? Nosotros podemos acceder a esta lista, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo una fuente de datos y en esta fuente de datos hay una lista, ¿no? Y de esta lista, si es que la página está bien estructurada, nosotros podemos traernos esa fuente de información. Aquí, si le damos clic aquí, si ven, aquí está cargando ya la fuente de datos o la tabla que está desplegada en la lista de una página web. Si le decimos clic en cargar, vamos a cargar toda la lista de los países del mundo y no necesariamente me conecté a una base de datos externa, ¿no? Si me voy aquí a las relaciones, cada vez que carguemos una fuente de datos, yo me voy a traer tablas, ¿no? Esas tablas yo las puedo hacer las conexiones entre una y otra tabla teniendo una estructura como la que estamos viendo aquí. Por ejemplo, esta es una tabla, una base, una fuente que yo he extraído de 3 fuentes de datos, archivos Excel y una base de datos de prueba que tengo en Access para traerme la información que vemos aquí.
Acabo de extraer esta información que viene desde una página web. Entonces, si lo queremos revisar, de repente me voy aquí a la siguiente vista, que es la vista de datos, y aquí voy a poder visualizar la tabla que me acabo de traer, que es la de países, ¿no? Una vez cargada la información, ¿sí? La información la puedo cargar, como les dije, desde cualquiera de estos conectores, ¿sí? Puedo ordenar cada una de esta data que yo esté cargando aquí. Simplemente le doy clic a la data y le voy a dar clic en editar consultas si es que quiero hacer alguna edición sobre los datos que he cargado, ¿sí? Puede ser de que, por ejemplo, en esta tabla tengo 3 columnas o 3 filas que no me generan valor a nivel de información. Entonces puedo simplemente seleccionar aquí la información y quitar filas, ¿no? Le voy a decir quitar las filas superior, la cantidad de filas, y ya quité la primera fila. De repente me equivoqué, no quería quitar esa fila. Cada vez que yo haga alguna edición sobre la tabla, ¿sí? En esta zona se van a mapear todas las acciones que he realizado frente a, en este caso, a esta tabla, ¿no? Si de repente quiero rehacer aquí la eliminación o deshacer la eliminación, aquí no funciona el control Z, entonces aquí simplemente elimino la última modificación que hice sobre la tabla y regresa mi campo que acabo de eliminar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta sección de edición de tablas, puedo editar cada uno de los campos. De repente la tabla me ha traído los campos con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si es que este campo, que aquí es Entity Label, yo lo deseo tener como campo numérico, este campo me está identificando de que es un campo de tipo texto. Le puedo cambiar el tipo de dato referente al campo. Simplemente le voy a dar clic en cada uno de los iconos que aparecen antes del nombre de la tabla y le puedo cambiar los tipos de datos, ¿no? Tenemos una pregunta mientras vamos viendo este tema. Respecto a conexiones con Oracle a un Office estándar, ¿se puede obtener datos o solamente es para versiones de Office 365? A ver, no entendí. Respecto a conexiones con Oracle a un Office estándar. Oracle es una base de datos, señor Quispe, ¿sí? Oracle es una base de datos y Power BI no hace discriminación si es que es un Office o... ya sé, de repente la consulta es si es que yo cargo un Oracle a esta fuente de datos de Power BI y de repente quiero cargar un archivo de Excel donde están los datos y estos archivos de Excel están en un Office estándar, me va a permitir hacer la carga. Power BI no hace discriminación sobre productos. Si el Office de repente o la data que maneja en un Office está en una versión estándar o profesional, no la va a discriminar. Simplemente va a coger la data y la va a extraer. ¿Ok? Entonces tenemos otra pregunta. El programa que tengo que descargar es Power BI Desktop. Si queremos editar la data como lo estamos viendo aquí, sí. Con el Power BI Desktop lo podríamos hacer porque esta herramienta, como lo ven aquí, tiene muchas características para poder editar las columnas o transformar los tipos de datos. Entonces el Power BI Desktop es la herramienta auxiliar de Power BI como servicio para poder hacer el mejoramiento de la información, las conexiones a sus fuentes de datos, lo pueden hacer con esta herramienta. Muy bien. Entonces, aquí nosotros hacemos todo el tema de conversión de data en esta sección, ¿sí? Convertimos la data, limpiamos esta información, de repente hay columnas que nos estamos trayendo cuando hacemos conexión a las bases de datos, de repente hay columnas que
no me generan valor y más es lo que consumen mi espacio. Entonces, para optimizar el espacio general del Power BI, es que yo voy a comenzar a hacer la limpieza de la información que tengo. Y solo me voy a quedar con la información relevante que me va a servir en sí para procesar o al final para dársela al usuario final y el usuario final pueda consumir esa información limpia y hacer sus reportes sin problemas. Ok, entonces una vez limpia mi información, aplico y cierro los campos. Ok, entonces ya toda esta data está limpia y procesada como para que el usuario final lo pueda utilizar. Entonces el usuario final lo que hace es irse a la vista informes y sobre esta vista informes es que comienza a armar sus reportes. Power BI tiene una sección que se llama visualizadores. Si nosotros desplegamos esta sección, vamos a encontrar esta sección con los principales visualizadores que tiene Power BI. Por ejemplo, queremos armar una vista, pero primero queremos armar un título de mi reporte. Entonces aquí voy a poner reporte general de ventas, el reporte general que ustedes necesiten poner. Les decía, aquí nosotros ya con la información ya procesada, con la información limpia, el usuario final va a comenzar a armar su reporte, ¿no? Comenzando de repente con un título del reporte y continuando con información para poder hacer filtros sobre los reportes. Por ejemplo, quiero tener un filtro y aquí tengo un visualizador de tipo segmentación de datos que me va a servir para hacer los filtros. Quiero filtrar por año porque quiero ver la información. Aquí tengo la tabla de fecha y tengo mi campo año. Voy a extraerla, simplemente la jalo, la suelto sobre el visualizador y ya se va a armar mi filtro. Tengo esta visualización sobre este filtro. Esta visualización yo la puedo cambiar, la quiero ver de tipo lista, de tipo drop down, etcétera. Lo puedo modificar. De repente esta visualización que estoy viendo aquí no me favorece porque la estoy viendo en el modo vertical. Lo quiero cambiar para que la información de esta lista me salga en modo horizontal. Cada visualizador tiene su editor de formato del visualizador. Entonces le damos clic en el icono de la brochita, y aquí comenzamos a cambiar. Cada visualizador tiene sus propios controles para poder modificar el visualizador en sí. Esto ya prácticamente, como ustedes lo ven, esto ya lo hace el usuario final. No necesita más experiencia, simplemente va a cada uno de los controles. Vamos explorando aquí esta información. Lo quiero ver un poco más grande en tamaño al texto. Le quiero quitar el encabezado, no quiero ver el año, el encabezado del año. Los elementos le quiero cambiar o le quiero agrandar de tamaño. Le quiero poner de repente un fondo de color, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya es tema de cambios. Por ejemplo, quiero ver una información, un mapa. Por ejemplo, tengo aquí el visualizador de mapas. Y sobre este mapa quiero ver la región, la información de región por categoría. Quiero ver las categorías por región. Entonces, en leyenda vamos a ponerle categoría y aquí vamos a hacer la visualización, pero también quiero mostrar un filtro para que me filtren todas las categorías. Para saber en qué sección de la región puedo visualizar las categorías, ¿no? Por ejemplo, simplemente para no ahondar mucho en este tema de uso de los visualizadores, vamos a utilizar solo esta información. Voy a agrandar un poquito la letra para que lo podamos ver más grande de repente. Ya está. Ok. Entonces, si queremos hacer la prueba, solo quiero ver la información del 2008, ¿sí?
pero en qué región yo he podido vender de repente productos de la categoría audio, ¿no? Y si me acerco un poquito más al mapa, yo voy a poder visualizar de repente en qué regiones he hecho ventas de este producto de audio. O computadoras, ¿no? Música y video, etcétera. Entonces, toda esta información que yo voy cargando se va a ver reflejada en cada uno de los visualizadores que vaya teniendo en el reporte. Una vez realizado el reporte aquí en Power BI Desktop, lo siguiente que tenemos que hacer para que podamos optimizar o llegar al punto clave de Power BI, que es el tema de la colaboración, es que yo debo de publicar este reporte en Power BI Services o Power BI Pro. Para ello, dentro de Power BI Pro, nosotros podemos armar nuestras áreas de trabajo y podemos tener diferentes áreas de trabajo en la cual nosotros podemos desplegar estos reportes que vamos armando. Por ejemplo, quiero tener un área de trabajo exclusivo para mi área de marketing o para mi área de ventas, para que ellos trabajen solo sus reportes de ventas, ¿no? Entonces, creamos un área de trabajo, un área desde cero. Voy a hacer una actualización porque creo que ya se congeló esta vista. Nuevamente vamos aquí, en áreas de trabajo. Vamos a crear una nueva área de trabajo y aquí vamos a poner el nombre de mi área de trabajo. Demo ventas corporativas. ¿Ok? Y aquí abajo vamos a poderle poner la disponibilidad del área de trabajo. Si va a ser privado o va a ser abierta esta área de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Si va a ser privado, solo los miembros a los cuales yo vaya a invitar a que colaboren conmigo o que visualicen, sean parte de esta área de trabajo, van a poder hacer la visualización de los reportes. Otros no. Ese es el modo privado. Si es abierto, bueno, cualquier persona con un enlace va a poder entrar y visualizar los reportes que yo coloque dentro de esta área de trabajo, ¿no? Para este caso lo vamos a manejar en privado y vamos a poner aquí que los miembros puedan editar el contenido de Power BI, ¿sí? Porque también tenemos la otra opción que solo los miembros pueden ver el contenido, más no editarlo. Pero como es una herramienta colaborativa, vamos a darle opción a que las personas que visualicen o que estén dentro de esta área de trabajo también puedan editar los reportes que están desplegados en esta área de trabajo. Agregamos a los miembros. Voy a agregar a mi compañero Giancarlos. Ahora, los usuarios que van a aparecer aquí son los usuarios que yo tenga registradas en mi lista de usuarios de Office 365. Les comenté de que este producto de Power BI se despliega sobre Office 365, bajo la plataforma de Office 365, ¿no? Entonces, sobre la plataforma de Office 365, ustedes, como administradores, pueden listar a sus usuarios, quienes van a tener acceso dentro del panel de administración de Office 365, ¿sí? Vamos a entrar un ratito aquí para mostrarles por dónde es que customizan este tema de los usuarios. Entonces, dentro de la plataforma de Office 365, ustedes tienen una opción aquí de usuarios. Y aquí es que ustedes agregan a los usuarios que tienen en la plataforma y les asignan las licencias, ¿sí? Es allí. Entonces, regresando a la vista, cuando me dice agregar miembros de trabajo, es a los usuarios que están en esa lista. Voy a agregar a todos mis compañeros aquí del área para que podamos colaborar. Carlos Huertas, Merlin. ¿Sí? Ellos son con los que voy a colaborar esta área de trabajo. Una vez customizada esto, le digo clic en guardar para que se cree el área de trabajo.
¿Ok? Entonces ya se creó mi área de trabajo y ahora sí voy a poder publicar este reporte que acabo de generar. Le damos clic en el botón de publicar. Primero lo guardamos el reporte. Yo ya lo tenía guardado en mi escritorio, ya no lo voy a volver a guardar. Y le damos clic en publicar. Y me va a mostrar esta pantalla en donde me va a decir en qué área de trabajo deseas guardar este reporte, ¿sí? El conjunto de datos, las tablas, más el informe que acabas de crear. Entonces yo ya tengo un área de trabajo creada, ¿sí? Selecciono esa área y le doy clic en guardar. Lo que hace actualmente es subir toda la información a la nube de Power BI. Ok, vamos a esperar unos minutos aquí que termine de hacer la carga. Mientras va cargando, voy respondiendo preguntas si es que las hubiese. Ok, entonces todavía está cargando. Ok, mientras va cargando, vamos explicando un poquito sobre el servicio de Power BI en la nube. El servicio de Power BI tiene una limitante de espacio, ¿sí? Como limitante de espacio, nosotros podemos llegar a los 10 gigas de almacenamiento en nube. ¿Ok? Ahora, estos 10 gigas, de repente para ustedes me puedan decir en estos momentos, Ruth, 10 gigas es muy poquito espacio porque de repente mi base de datos es de, no sé, 50 gigas. Ya pesa mi base de datos son 50 gigas más mis archivos sueltos que uso como maestros para poder hacer el cruce de información pesan otros 10 gigas más. Entonces, en los 10 gigas que me estás diciendo aquí son muy poquito espacio para poder hacer el consumo de esta información o procesar toda mi información y trabajar. Yo les voy a decir, 10 gigas es bastante espacio. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a cargar toda la base de datos a la nube. Todos tus 50 gigas que de repente lo tienes en un SQL, no lo vas a cargar completamente a la nube. Cuando nosotros extraemos la información de nuestra fuente de datos, ya sea una base de datos de Oracle, SQL o cualquier fuente de datos, lo que nosotros hacemos básicamente es traer solo la información relevante para poder trabajar esa información y exponer los datos a través de los visualizadores. Como se habrán dado cuenta, aquí mi almacenamiento total era de 0 gigas. Al terminar la carga de los datos que acabamos de procesar, han subido solo 44 megas. ¿Sí? 44 megas de los 10 gigas de datos. ¿Ok? Entonces, solo cargan a Power BI lo que van a consumir o los datos que van a consumir. Para ello, debemos de optimizar de repente nuestros recursos o nuestras queries a las fuentes de datos originales, por ejemplo, en SQL. Si nosotros queremos conectarnos a una base de datos desde Power BI a una base de datos, vamos a hacer aquí un ejemplo de cómo nos conectamos a una base de datos de SQL. Elegimos el controlador. Aquí elegimos el nombre de la base de datos a la que queremos conectarnos. Voy a hacer una prueba aquí con mi base de pruebas. Y mi base se llama pruebas. Y tenemos aquí dos opciones. Dos opciones para conectarnos a nuestra fuente de datos. Las opciones de importar y la opción de Direct Query. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre importar y Direct Query? Importar es lo que nosotros hemos hecho hace un momento, ¿sí? Bueno, lo que les comenté, ¿no? Tengo una fuente de datos de repente en una tabla, en una carpeta, en donde tengo mi fuente de datos fecha, maestro y base salarios, ¿ok? Estas son mis fuentes de datos. Cuando queremos traernos toda la fuente de datos e importarla a nuestra base de Power BI, optamos por esta opción que es importar. Pero si nosotros queremos conectarnos de repente a una base de datos
limpia, con una query en donde solo nos traigamos de la base de datos la información relevante o los campos relevantes, en donde en la base de datos ya hayamos hecho los filtros necesarios y depurado toda esa información, ¿sí? Y ya la tengamos limpia como para poderla trabajar, entonces solo utilizamos el campo Direct Query y copiamos aquí la sentencia o la instrucción del SQL, la query, para que podamos hacer la importación de la fuente de datos, ¿no? Ahora, con Direct Query no nos traemos la información a Power BI o no subimos esa información al servicio de Power BI. La data se mantiene en la fuente, en la base de datos, ¿sí? La data se mantiene en la base de datos y nosotros lo que hacemos es hacer un enrutamiento a la base de datos para poder hacer la consulta directa a nuestra base de datos, ¿no? No nos traemos la información. ¿Y eso qué es lo que nos genera o qué es lo que nos beneficia? Nos beneficia en que la data, aquí, nuestro nivel de procesamiento va a ser menor, ya que no nos estamos trayendo la información, simplemente estamos haciendo la consulta, la fuente cargada aquí en el en Power BI es menor y por ende no vamos a llegar al límite de nuestro espacio que tenemos con el servicio de Power BI. ¿Ok? Esa es la diferencia con las conexiones de Direct Query e importar la data. Tenemos aquí una consulta. Ok. Coméntanos si hay más demos o páginas para complementar esta información que nos estás dando. Información sobre cómo hacer las conexiones. ¿Te refieres, Lali, del Águila? ¿Cómo hacer esta información? Microsoft, en la página de Microsoft tenemos toda esa información. Les voy a pasar aquí. Déjenme buscarles aquí Power BI. Simplemente en el navegador web en donde se encuentren, van a Power BI y tienen aquí toda la información sobre cómo procesar la información, conectarse a diferentes fuentes de datos. Todo lo van a encontrar aquí. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí creo, solo tienen que navegar sobre esta página y van a encontrar aquí los manuales o indicaciones básicas que nos pueden ayudar para poder hacer el tema de conexiones. O se pueden contactar con nosotros también, nosotros los podemos apoyar directamente con estos temas. Si es que necesitan alguna consulta o un tema específico para que se los aclaremos, cuenten con nosotros para que los podamos apoyar en estos temas. ¿Ok? Muy bien, entonces, como les dije, ya tenemos toda la información cargada. Ya subimos esta información a Power BI en nuestro conjunto de datos o nuestra área de trabajo de ventas corporativas. Y como ven aquí, si nos vamos a la pestaña de conjunto de datos, en conjunto de datos lo que ha realizado es cargarnos la información que inicialmente teníamos en nuestro Power BI. A ver, ¿dónde está esta información? Creo que está acá. ¿Sí? Esta información que nosotros hemos cargado utilizando los conectores, toda esta información se ha cargado a nuestro Power BI y esto se va a ver aquí dentro de este conjunto de datos. ¿Podemos tener más conjuntos de datos dentro de un área de trabajo? Sí, sí podemos tener varios conjuntos de datos aquí desplegados, ¿ok? Ahora, el informe que nosotros elaboramos hace un momento, este informe también se cargó a Power BI y lo podemos ver en la pestañita donde dice informes, ¿sí? Que en estos momentos creo que me ha dejado mal parada, que no lo veo. En estos momentos debe estar subiendo. Ah, ya terminó de subir. Listo. Entonces aquí, si le damos clic aquí en informes, lo vamos a poder visualizar.
el informe tal y cual como lo manejamos en Power BI Desktop. Ahora, me dirán de repente, Ruth, si yo me encuentro, no sé, en la calle, en algún sitio y necesito hacer alguna edición o modificación sobre el reporte que he hecho y no tengo Power BI Desktop instalado en mi equipo, ¿lo puedo modificar? Sí, la respuesta es sí. ¿Cómo modifican el reporte ya desplegado en la web? ¿Cómo lo hacen? Tienen aquí una opción que dice editar informe. Le dan clic aquí y se va a habilitar todos los controles que tenían en Power BI Desktop para poder crear más contenido o crear más visualizadores. Si quieren hacer la edición y no tenemos Power BI Desktop para poder continuar con la edición del reporte, lo podemos continuar haciendo en web. Simplemente hacemos la activación de la opción que es editar el reporte, se van a activar todos los controles y sobre estos controles yo ya puedo crear más contenido. Otra consulta me harán y me dirán, Ruth, pero ¿solo existen estos visualizadores? ¿No hay más visualizadores sobre este producto? Sí, sí hay más visualizadores. Ustedes pueden adquirirlos desde el Marketplace, los pueden importar desde el Marketplace. En el Marketplace, ustedes van a encontrar diferentes visualizadores que se los pueden descargar gratuitamente. Tienen toda la gama de visualizadores que ustedes pueden manejar sobre esta herramienta, los pueden encontrar aquí, ¿sí? Simplemente si es que a alguno les interesa para poder mostrar de forma dinámica sus reportes, le dan clic en agregar y estos se van a cargar a la herramienta. ¿Ok? Muy bien. Voy a nuevamente entrar aquí. Entonces, les decía, si queremos editar, le damos en editar informe, se habilitan los controles. Si queremos más visualizadores, los podemos descargar desde el Marketplace. O si tenemos visualizadores desarrollados, también los podemos cargar a través de esta opción, donde podemos importar visualizadores desarrollados, ¿no? Bueno, ya tenemos este reporte. Otro tema que les quería comentar era sobre el conjunto de datos. Power BI Pro o Power BI como servicio en sí nos permite tiene la ventaja de que todos los conjuntos de datos sobre este producto nos va a permitir que los conjuntos de datos, si están conectados, digamos, a una base de datos que constantemente va cambiando durante el periodo de tiempo, se va incrementando la información o es constantemente cambiante, la fuente sea actualizada automáticamente. ¿Cuántas veces al día con Power BI Pro podemos lograr que nuestra fuente de información se actualice? 8 veces al día. ¿Cómo hacemos ese proceso? Nos vamos aquí en conjunto de datos, al menú de opciones y nos vamos a la opción de configuración. Y en configuración tenemos la opción de conexión puertas de enlace. ¿Sí? Aquí lo que nosotros hacemos básicamente es crear nuestras puertas de enlace a las fuentes a donde nosotros hemos accedido para tener estas tablas. ¿Sí? En este caso yo he accedido de repente a esta fuente de datos, que es una fuente de datos externa. Para esta de repente no necesito un gateway o no necesito una puerta de enlace para que me haga la actualización de información. Así que, pero de repente a esta fuente de datos que ya la tenía anteriormente, accedí a esta información que sí necesito una puerta de enlace para que se conecte a esta fuente y que me permita a través de mis credenciales identificar
que soy el administrador o la persona responsable, o ese usuario va a ser el administrador o persona responsable para que esta fuente de datos se vaya actualizando. Para ello, nosotros configuramos nuestros gateways y los hacemos en esta sección. Voy a regresar nuevamente a la vista, conjunto de datos, menú de opciones, configuración, a la opción configuración, después conexión de puertas de enlace. Aquí me va a salir mis puertas de enlace. Aquí yo tengo un error porque no me está reconociendo una fuente de datos que es esta. La voy a eliminar porque esta no me acuerdo de dónde la traje, así que no me acuerdo básicamente las credenciales. Voy a hacer nuevamente la publicación. Acá hay una pregunta en donde me dicen, ¿qué pasa si la página modifica el dato o deja de existir? Ah, ok. Si la página deja de existir, esta información ya no existiría. ¿Sí? Entonces, por ahí tendría de repente una caída. Si es que esta fuente se conectara repetidamente a esa página para poder actualizar su información. Pero inicialmente, cuando nosotros hacemos la conexión mediante el conector que hemos usado de página web, estamos trayéndonos como un print o un print de esa información, y esa información se va a almacenar en nuestro reporte de Power BI. ¿Sí? Entonces, por ese lado creo que no perderíamos esta información, a menos de que constantemente vayamos haciendo la actualización de la data concerniente a esta tabla que la estoy extrayendo de esa fuente externa, ¿no? Pero si no se actualiza, no habría ningún problema, no perderíamos la información, ya que se almacenaría en la caché del reporte. Mientras va actualizando esto, les voy comentando sobre los gateways a razón de esta conexión, que es las puertas de enlace. Los gateways se pueden descargar, son gratuitos también, pero se descargan desde esta plataforma. Se descargan y se instalan sobre un dispositivo servidor, ¿sí? Los gateways se instalan sobre un dispositivo servidor, ya que como comprenderán, los gateways siempre deben de estar encendidos o deben estar alertas para poder hacer las consultas a la fuente de información. Si de repente lo tenemos instalado en una desktop, las desktop por lo general al finalizar el día lo apagamos, o de repente en el transcurso del día necesitamos reiniciar el equipo, ¿sí? Cada vez que hagamos el reinicio de equipo, ese gateway se va a apagar, y si un usuario en ese momento de repente quiere hacer una consulta al reporte o quiere actualizar ese reporte con información actualizada, obviamente no va a poder acceder a ese reporte porque el gateway se cayó, ¿sí? Entonces, por lo general, los gateway o puertas de enlaces se instalan sobre servidor. Sobre servidor, pero tampoco sobre cualquier servidor. No debe de ser AD ese servidor, ¿ok? Solo esa recomendación sobre el tema de los gateways. El gateway, como su propio nombre lo dice, es una puerta, es un túnel que me va a permitir entrar a esa fuente o redireccionarme a esa fuente para extraer la información y mostrarla en el reporte. Ahora, este gateway, ¿sí? Ahora sí ya funciona porque todos mis gateways están funcionando correctamente. Inicialmente, cuando traemos la data, ¿sí? Cargamos la data y no tenemos ningún gateway instalado, ¿sí? Nos va a salir aquí el mensaje de error. Lo que debemos de hacer es darle clic al gateway, nos vamos a acciones, nos va a redireccionar al lugar en donde tenemos todos los gateways instalados o redireccionados, y vamos a comenzar con ponerle las credenciales a cada uno de nuestros gateways, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo aquí una tablita que es mi fuente de datos maestra de geografía para traerme los puntos geográficos
de una determinada zona que lo uso como fuente, ¿sí? Está redireccionada a una ubicación física de mi equipo y debo de, como es un gateway, debo de redireccionarme o identificarme con el tema de gateways. Entonces, allí es donde nosotros hacemos la configuración de cada uno de nuestros gateways, ¿ok? Ahora, al punto donde iba era cómo hacemos la configuración de los tiempos, de los horarios que les dije. En Power BI Pro o el Power BI Services, nosotros podemos configurar la actualización que constantemente va a ir ese gateway a sacarnos la información y mantener nuestros reportes actualizados. ¿Cómo los hace? Nos vamos a la sección de actualización programada y activamos la opción. Tenemos la forma o la frecuencia de actualización que puede ser diaria o semanal. Nosotros le vamos a poner que es diaria, identificamos la zona horaria y comenzamos con las horas en las que vamos a identificar que van a ser las horas de actualización de los reportes, ¿ok? Solo nos permite 8 actualizaciones al día, ¿sí? Para este caso, bueno, lo estamos seleccionando que la frecuencia sea diaria, nos va a hacer la actualización 8 veces al día. Aquí nosotros escogemos, ¿no? De repente que al inicio del día ya me esté dando el primer reporte, el estatus de cómo comenzamos el día con ese reporte. Igual en el transcurso del día, no sé, cada 2 horas que me dé un reporte o que actualice mi información. 8 veces al día me parece algo razonable, ya que generalmente nosotros no estamos pegados a la computadora viendo los reportes segundo a segundo, ¿no? Entonces, para este caso, si nosotros hacemos un escalamiento de a cada qué tiempo necesitamos tener los resultados actualizados o los reportes actualizados, los podemos programar aquí. Terminado de hacer mi reporte, mi actualización, simplemente voy nuevamente aquí y aquí yo voy a ver cuándo fue mi última actualización y cuándo va a ser mi próxima actualización. Yo no necesito entrar y darle manualmente a un botón actualizar para que yo tenga el reporte actualizado. Pero si se diese el caso de que, no sé, yo he programado, son las 11:43, yo haya programado de que mi próxima actualización es a las 12, al mediodía, pero quiero tener un estatus actual a las 11:43 de cómo va el estado de la información que yo esté desplegando en el reporte, puedo darle una actualización manual, ¿sí? Aquí. Con este botón hago la actualización de forma manual. Ok, no sé si hasta el momento hay preguntas. Ok, bien, entonces eso por el tema de conjunto de datos. Ahora vamos por el lado de colaboración, ¿sí? Cuando nosotros elaboramos nuestro reporte, lo hicimos en el Power BI Desktop, cargamos nuestro informe, lo podemos visualizar aquí, en esta sección, nuestro informe cargado, pero hasta aquí todavía no estoy colaborando, ¿sí? No estoy haciendo de que mi reporte lo pueda compartir con otros usuarios. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer para compartir o anclar este reporte o este informe en un panel o en un dashboard? Puedo hacer lo siguiente. Aquí tenemos el botón de anclar elemento activo o anclarlo como un dashboard. Le damos clic aquí y vamos a generar un panel, ¿sí? Y vamos a poner panel ventas. Y lo vamos a anclar. ¿Ok? Esto que me va a generar, me va a crear un dashboard. En esta sección, un panel en donde voy a poder hacer la visualización general de mi reporte. Cómo lo vería el usuario final si es que quiero compartir esta información con otros usuarios. Y dependiendo de los permisos que yo le haya dado al usuario, el usuario o bien va a editar o bien solo va a visualizar. Si va a visualizar, va a ver esta pantalla. Si ustedes se dan cuenta, en el lado derecho ya no aparece el
el menú de opciones en donde podía ver los campos, los visualizadores, etcétera, ¿no? Aquí ya solo hacemos uso del dashboard en sí. Otra de las ventajas que tiene Power BI como servicio es que nosotros podemos hacer preguntas en lenguaje natural al reporte. Es como si nosotros hablásemos con el reporte, ¿no? Por ejemplo, quiero ver en lenguaje natural las categorías eh, por año. Entonces, de repente la consulta es ilógica, pero solo quiero mostrarles aquí de que no he utilizado una sentencia de repente como lo usamos en Excel, ¿no? Que utilizamos las sentencias sí, igual, año, es mayor, menor. No estamos utilizando parámetros que de repente tengamos que aprender para poder tener la información. Y los filtros aquí, básicamente lo que estamos haciendo aquí es filtrar la información que nosotros trajimos. ¿Sí? La información que nosotros trajimos la filtramos con un lenguaje natural. Le podemos preguntar también las ventas. Por ejemplo, vamos a preguntarle de cuánto ascendieron las ventas totales. ¿Sí? ¿De cuánto ascendieron las ventas totales en el 2018? Ventas totales 2008. ¿No? Y aquí me sale ya el dashboard o la información sin la necesidad de que yo haya utilizado parámetros, como les dije, como de repente podríamos haber utilizado en Excel. De repente esta visualización no me convence porque es una tabla, yo lo quiero ver de manera gráfica. Le puedo cambiar el modo de visualización, ¿sí? Aquí de repente no se ve tan bonito que digamos, pero lo podemos cambiar con los diferentes visualizadores, ¿no? Ahora, esta información yo lo puedo anclar en mi panel principal o crear un nuevo panel para poder desplegar la información. Voy a anclarlo en mi panel existente para que vean cómo es que se visualizan estos reportes. ¿Ok? Regresamos nuevamente a nuestro conjunto de datos, a paneles. Tengo el panel de ventas, tengo mi reporte inicial con el que trabajamos y debajo el panel que acabo de generar con la consulta en lenguaje natural que acabo de desarrollar. ¿Ok? Entonces, otra de las ventajas, como les digo, es de que podemos hacer consultas en lenguaje natural a la información que ya tenemos cargada. Estos se pueden generar con nuevos dashboards o nuevos visualizadores y poder exponerlas fácilmente en la resolución de nuestro reporte. Ahora va el tema de colaboración. ¿Cómo colaboramos o cómo compartimos esta información? Ya tenemos toda la información desplegada, ya tenemos la información cargada. Simplemente aquí con el botón de compartir, le damos clic en compartir y vamos a compartir esta información con nuestros colaboradores. Por ejemplo, voy a compartir esta información con mi compañera Andrea y le voy a decir si es que el destinatario, Andrea en este caso, pueda compartir este panel con otras personas más. Si quiero que este usuario lo comparta con otros usuarios más, le dejo el check. Si no deseo, entonces le quito el check. Enviarle una notificación, le voy a dejar ahí para que se envíe la notificación y le doy clic en compartir. ¿Ok? Entonces, de esa forma el usuario ya va a tener un enlace, ¿sí? Voy a compartirlo conmigo para que vean cómo llega el enlace. ¿Okay? Le llega un correo electrónico al usuario para que el usuario, si tiene una licencia de Power BI, va a poder entrar y visualizar este reporte. ¿Ok? Vamos a ver si ya me llegó el correo para podérselos mostrar. Lo van a ver de esta forma, ¿no? Reciben el correo con el enlace
Y el usuario lo que hace es darle clic al enlace para que puedan entrar al reporte. Ahora, el reporte necesita una licencia de Power BI. Les decía de que si compartimos el reporte con el usuario al que le hemos dado el acceso para que pueda visualizar el reporte necesita tener una licencia de Power BI Pro. ¿Sí? Entonces me preguntarán, de repente alguno se estará preguntando, ¿y cómo hacemos si queremos publicar o queremos compartir estos reportes con nuestros clientes o proveedores? ¿Cómo logramos eso? ¿Es que tenemos que comprarle de repente una licencia a esos clientes y proveedores? ¿Ustedes qué creen? ¿Debemos de comprarle una licencia? La respuesta es no. Nosotros podemos compartir nuestros reportes, estos mismos reportes, mandarlos por correo electrónico para que el usuario pueda acceder y visualizar el reporte únicamente con un enlace. Pero el usuario lo que no va a hacer, por ejemplo, es obtener más información, o sea, tener más reportes sobre la data cargada, no lo va a hacer. O sea, no va a usar esta funcionalidad de hacerle preguntas a su reporte, solo va a tener acceso al reporte tal cual como ustedes lo están enviando, ¿sí? Como si fuese una fotografía del mismo. Van a poder interactuar sobre el reporte haciendo los filtros que nosotros hacemos dentro del mismo reporte. Sí, sí lo van a poder hacer, pero no van a poder generar otros reportes más en base o en función al reporte publicado. Eso es lo que no van a poder tener como funcionalidad los usuarios. Si el usuario tuviese una licencia de Power BI de repente desde su empresa y nosotros quisiéramos compartirle el reporte, se lo podemos compartir, el usuario va a poder entrar con su licencia y va a poder hacer uso de la plataforma compartida. ¿Sí? Pero si el usuario no tiene licencia, ¿cómo hacemos para compartir este reporte? Nos vamos aquí a informes, vamos a ir a la pestaña de informes y en informes tenemos la opción que dice publicar en la web. ¿Sí? Aquí archivo, voy a cerrar un poquito esto. Aquí tenemos la opción de archivo sobre el reporte, archivo, publicar en la web. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un código para insertar, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer es generarme un código y este mismo código, el usuario, si se lo mandamos de repente por correo electrónico, el usuario va a tener acceso para poder visualizar este reporte, ¿ok? Y lo va a ver tal cual, como lo vamos a ver en estos momentos que termine de cargar, ¿sí? Ya está, ok. Entonces, como ven, bueno, está cargando la información, está terminando de cargar, ya terminó de cargar. Como ven, esta es la vista que va a tener el usuario final. Es como un print de lo que en sí se visualiza como reporte final en esta sección, ¿no? En mi panel o en mi dashboard de reportes. El usuario no tiene en esta vista, por ejemplo, no puede generar más reportes sobre el reporte publicado, ¿sí? Solo el reporte que le estoy entregando. Sí puede interactuar con el mismo reporte haciendo los filtros, utilizando los filtros que ya tiene el mismo reporte, sí los puede hacer, pero generar más reportes sobre el mismo no los va a poder hacer a menos de que tenga el servicio de Power BI, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, preguntas. Ok, no hay más preguntas. Es cómo ustedes podrían de esta forma hacer sus reportes, generar su información, desplegarla y compartir la información con esta herramienta de Power BI.
¿sí? Como vieron, no es un tema de repente que necesitemos finalmente conocimientos muy especializados sobre el producto. Muchas veces los productos que saca Microsoft son enteramente intuitivos o pensados y desarrollados para que el usuario final pueda tener interacción sobre estos productos sin que de repente en un gran porcentaje el área de sistemas o el área de TI tenga que apoyarlos. De repente el área de TI podría apoyarnos en la constitución o la generación de información, es decir, la extracción de información. Eso sí, de repente, ¿no? Porque el área de TI conoce las fuentes o conoce las rutas, las consultas a las bases de datos o a las fuentes de información para poder extraer esta información o depurar la información de tal forma que el usuario final pueda entender qué significa cada una de estas columnas, para que el usuario final, únicamente teniendo la información ya depurada, ya pueda utilizar sus visualizadores y armar su reporte. ¿Ok? Aquí hay consultas. Ok, sobre las licencias, las vamos a ver ahorita en la diapositiva, ¿sí? Voy a repetir sobre el tema de cómo se consume el tema de las licencias. Web Service se puede acceder, sí, con los conectores. Aquí ustedes van a encontrar los diferentes conectores y entre ellos también pueden utilizar los web services. No tengo aquí la información exacta, pero utilizando cualquiera de estos conectores ustedes pueden acceder a su información. Ahora, ¿cuál es la forma de cómo adquirir este servicio? Lo vamos a ver aquí. A ver, permítanme aquí. Bueno, estos son los productos que les he mostrado, cómo es que se utiliza el producto. Y aquí va cómo adquirimos el producto en sí. Power BI Pro o el servicio lo pueden comprar individualmente. El costo de la licencia por usuario al mes es de $9.99. Pero si por ahí ustedes de repente tienen Office 365 en la versión E5, ustedes ya tienen Power BI Pro dentro de esa licencia. O también pueden acceder al trial de Power BI Pro, ¿sí? Se les puede dar unas licencias de prueba. Si alguno de ustedes necesitara una licencia de prueba, alguna licencia de prueba, se pueden contactar con nosotros. También nosotros le podemos dar las licencias de prueba para que puedan utilizarlo. Y si necesitan asesoría sobre su uso, también se pueden contactar con nosotros para poderles dar esa asesoría. ¿Sí? Este es cómo podemos adquirir el producto de Power BI Pro. Bueno, Power BI Premium lo podemos adquirir individualmente como producto premium. Esto está, como les dije hace un momento, pensado en arquitecturas standalone. Necesitamos un servidor para poder hacer la implementación del Power BI Premium. O si es que ustedes tuviesen SQL Server Enterprise Edition con Software Assurance, ustedes pueden, ya dentro de ese paquete, con la última versión del SQL, ya tienen el Power BI Report Server, ¿sí? Entonces, sobre esa plataforma también pueden construir sus reportes, pero si quieren el tema de movilidad y colaboración, solo lo pueden adquirir con el servicio de Pro, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios las diferencias entre las versiones Free y Pro? ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer el Free? ¿Hasta dónde llega el alcance de Free? Las licencias gratuitas o las licencias libres nos permiten conectarnos
igualmente como con el Pro a más de 70 bases de datos o recursos o conectores a diferentes fuentes de datos, nos va a permitir hacer la publicación en páginas web, lo que les comentaba hace un momento, que nosotros podemos acceder a esta información, tener Okay. Les decía cuál es la diferencia entre el Free y el Pro. Básicamente con el Free y el Pro tenemos conexión a diferentes fuentes de datos. Eso sí, es libre. Con la Free y Pro podemos lograr el tema de publicar a través de un código. Esto lo podemos mandar a través de un correo electrónico o incrustar el código en una página web de repente. Por ejemplo, lo que les estaba mostrando hace un momento por aquí. Estos reportes, por ejemplo, están hechos en Power BI, ¿sí? Pero a través de este código, la persona que los hizo, Microsoft que hizo esta demo, lo publica en una página web para que los usuarios, cualquier usuario, pueda acceder a esta información y pueda visualizarla sin la necesidad de que contemos con una licencia de Power BI, ¿no? Esa es la ventaja. Si de repente nosotros tenemos un SharePoint, por ejemplo, podemos incrustar este código e insertarla en una página de SharePoint y utilizar los beneficios que tiene SharePoint como plataforma de colaboración para que los usuarios puedan entrar, acceder, visualizar quiénes son los usuarios que pueden acceder, quiénes no pueden acceder a esa información, o sea, restringir el tema de seguridad de repente, ¿no? Si es que quisiéramos publicar este reporte para más usuarios y de repente no quisiéramos adquirir muchas licencias. De repente por ese lado podríamos utilizar una plataforma colaborativa como SharePoint para poder hacer la publicación de nuestros reportes. Aquí hay una pregunta. Voy a responderla. A ver. Tenemos una pregunta por aquí. Tenía una pregunta por aquí que dice, en la licencia E5, ¿cuál es el beneficio? Bueno, E5 es una licencia de Office 365. Básicamente le trae los servicios de correo en la nube, que son casi más de 100 gigas de correo en nube. Le trae Office para poder descargar en el dispositivo, OneDrive, que es 1 tera de almacenamiento por usuario en nube, le trae el producto de SharePoint, que es 1 tera de almacenamiento para toda la organización, Teams como herramienta de colaboración de equipos, Yammer como una herramienta o un servicio de colaboración o un servicio de sociabilización empresarial, entre otros servicios más que trae el producto de Office 365 y dentro de ellos incluido el producto de Power BI, ¿sí? Esa es la licencia de E5. Tienen Outlook, Exchange Online con una plataforma de más de 100 gigas de plataforma en nube, más archiving ilimitado. Bueno, entre otros servicios más, ¿no? Eso es la ventaja de un E5. Ok, muy bien. Entonces, continuando con esta nota de aquí. Ok, listo. Teníamos las diferencias entre el Free y el Pro. Como les decía, con el Free podemos lograr lo mismo que el Pro hasta conectarnos a la fuente de datos y tener la URL para poder hacer la publicación de repente de ese reporte en diferentes, o publicarlo en una página web, en un SharePoint o pasar el código por correo electrónico. Lo que no nos permite el Free es compartir el tema de colaboración.
Lo que no nos permite el free es que, por ejemplo, con el Pro yo puedo hacer que la data, mi store de la data, se actualice automáticamente 8 veces al día. Eso lo puedo lograr con el Pro, con el free no. ¿Ok? Esa es la diferencia entre free y Pro. Vamos a la siguiente diferencia, entre Pro y Premium. ¿Cuáles son las principales diferencias? El Pro tiene un costo aproximado de $10 o $9.99 por usuario al mes, almacenamiento de 10 gigas en el servicio en nube, ¿sí? A diferencia que el Premium me permite un almacenamiento de hasta 100 teras. Esto va a depender básicamente de cuántos discos yo tenga dispuestos en mi equipo físico. ¿Ok? Entonces, básicamente depende el Premium, como es un almacenamiento local, ¿sí? Va a depender de ello. La frecuencia de actualizaciones con el Pro, básicamente llegamos a 8 veces de actualizaciones al día, con el Premium 48, ¿sí? Casi en el resto es básicamente lo mismo. Tenemos con el Pro y el Premium, tenemos el tema de colaboración, pero la diferencia, las principales diferencias entre Pro y Premium es la escalabilidad. Con Premium podemos escalar a diferentes nodos. Podemos tener un clúster con Premium de servidores que nos puedan permitir tener una arquitectura para grandes volúmenes, procesamiento de grandes volúmenes de información. Con el Pro, el servicio básicamente es en nube, ¿sí? Entonces, por ahí de repente, si nos basamos en Pro y queremos de repente comenzar a utilizar el servicio de Power BI, yo les sugiero utilizar Pro. De repente un par de licencias de Pro o una licencia de Pro para que lo puedan explorar en toda su magnitud. Si ya ven de que el tema de procesamiento de información les está quedando pequeña con estos 10 gigas, yo les sugeriría o utilizar otra licencia Pro para que hagan sus reportes, de repente los utilicen con su gestor de datos de ese procesamiento de información, lo haga otra licencia Pro, o ya para otros casos, ya de grandes volúmenes de datos, de 300 gigas de datos que tengan que procesarlos para poder generar un único reporte, ya para ese caso podríamos utilizar Premium o SQL Enterprise Edition para poder procesar esa información, ¿no? Pero esto ya es a nivel local. Costos en el Premium por nodo. Tenemos diferentes versiones en Premium. Básicamente se diferencian por la cantidad de cores que pueda tener un servidor en donde podamos hacer esta implementación del licenciamiento de Premium. Va a depender las versiones o los nodos que podamos elegir. Entre los costos fluctúan en casi los $5,000 por mes. Y conforme vamos incrementando los nodos o incrementando el tipo de nodos por core, el precio también se va a incrementar. Pero esta solución, como les vuelvo a repetir, básicamente está pensada para procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿sí? No sé si para el caso de ustedes aplique esta solución. No sé si alguno de ustedes ya tiene mucho volumen de información. Para esos casos aplica este tipo de arquitecturas físicas. ¿Ok? Muy bien. Básicamente es lo que les quería comentar. Aquí tengo unos casos para poder comentarlos con ustedes. Tenemos unos escenarios. Por ejemplo, para el escenario 1, si mi organización tiene una solución on-premise para generar
informes operativos y formateados con precisión, lo que generalmente no necesitamos de repente de que haya un gestionamiento de inteligencia de negocios. Entonces podemos utilizar para ello SQL Server, nada más. ¿Ok? En cambio, si mi organización quiere una solución on-premise para un gestionamiento, como les decía, conectarnos a esta fuente de datos, utilizar el servicio de Power BI es sencillo. Lo primero que deben de hacer es descargarse el producto de Power BI Desktop. Es gratuita la descarga. Lo segundo es conectarnos a nuestras fuentes de datos, ¿sí? Lo tercero, depurar la información, depurarla y optimizarla, ¿sí? Lo cuarto es que ya entregarla de repente al usuario final, la data limpia, para que el usuario final pueda, a través de los visualizadores, armar sus reportes. Lo siguiente, publicar el reporte, pero previamente, antes de hacer la publicación, nosotros debemos de estar seguros de que tenemos el servicio en la nube, si no, no vamos a poder hacer la publicación de ningún reporte, ¿no? Para tal caso, podemos adquirir las licencias de prueba de Power BI para poder hacer la publicación. Licencias gratuitas que lo pueden descargar desde desde cualquier navegador de internet, buscan Power BI Free y les pueden dar unas licencias de 60 días, me parece. Pero si alguno de ustedes quisiera probar las licencias Pro, se pueden comunicar con nosotros. Merlin debe de estar colocándoles las direcciones electrónicas a donde se pueden contactar con nosotros para que podamos entregarles de repente unas licencias de prueba de la versión profesional, la puedan probar durante 30 días y puedan explorar su funcionalidad. ¿Sí? Entonces, teniendo el producto en sí, lo que deben de hacer es crear un área de trabajo y sobre esta área de trabajo ya obtenida es que nosotros ya podamos hacer la publicación de nuestro reporte. ¿Sí? Si queremos, como un resumen, si queremos que el conjunto de datos pueda actualizarse automáticamente, hacemos la configuración del gateway inicialmente. El gateway lo instalamos o lo descargamos desde la misma plataforma de Power BI Pro para instalarlo de repente en un servidor, ¿sí? En un servidor físico, no debe de ser este servidor Active Directory. Y básicamente sería todo. Sería configurar nada más su gateway, poniéndole las credenciales para que puedan subir luego la información. Aquí podemos configurar la actualización, cada qué tiempo podemos hacer la actualización de la información y básicamente ya sería todo. Teniendo el informe, ya podemos publicar este informe, convertirlo como un dashboard para que ya el usuario final pueda tener acceso a este dashboard y pueda colaborar con el mismo, ¿no? Puedan compartir este mismo dashboard con otros usuarios. Como vieron, de repente, hacer esta clase de reportes teniendo la data limpia, ya la data customizada, francamente no podríamos demorarnos mucho en hacer un reporte sencillo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene Power BI, que nos va a permitir hacer nuestros reportes de manera rápida y ágil. Bien, señores, muchas gracias por su presencia el día de hoy. No sé si hay alguna consulta. Si no hubiesen consultas y de repente más adelante se aperturan ahí algunas consultas, se pueden contactar con nosotros a través de los correos electrónicos que está poniendo Merlin en el chat para que puedan hacer sus consultas a través de ese medio. Puedan hacernos llegar sus consultas y si necesitan alguna asesoría un poco más
específica sobre el tema, pueden contactarse igual con nosotros para poderles dar la asesoría de acuerdo a la necesidad que puedan tener sobre la plataforma, ¿sí? Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Espero que haya sido de ayuda este seminario o esta charla. Esperamos tener próximamente otra charla parecida, ya de repente con algunos temas un poco más específicos sobre Power BI o actualizaciones sobre este tema. Se los estaremos comentando para el siguiente mes. Me parece que también hay una serie de seminarios y los invitamos a seguir participando de los webinars que Réplica está promocionando. El próximo webinar me parece que es el día martes 22. Les dejo con Merlin, que tiene algunas notas que darles o unas indicaciones más que darles. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, les recordamos al final de la presentación recibirán al correo con el que se registraron el vínculo para ver la repetición del webinar o compartirlo. Le agradecemos puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguir nuestros webinars mensuales.